Buenas. Carb loading, o en Ujú. español, carga de carbohidratos, o en otras palabras, carga de glucógeno, que al final, en resumen, es una manera de que le demos más energía de los carbohidratos a los músculos para que, como un tanque de gasolina, agrandemos el tanque de gasolina del carro y aguante más energía para poder rendir a un Ujú. óptimo nivel en un deporte de larga distancia. Es Así decir, es. un deporte de normalmente más de 90 minutos, pero eso igual lo vamos a Ujú. hablar el día de hoy. Esto normalmente se usa en deportes de larga duración y hoy queremos hablar un poco de eso porque ambos tenemos muchos pacientes que hacen deportes de larga duración como running, Endurance. Ciclismo de larga endurance, distancia. ciclismo, Ujú. triatlón. Ujú. Yo diría que mi deporte, tenis, es un deporte que potencialmente es de larga duración, por ende tienes que estar listo Ujú. porque un partido de tenis puede durar 1 hora como puede durar Ujú. 4. Claro. Entonces tu cuerpo tiene que estar listo para las 4. No puedes estar Ujú. de que, yo creo que va a ser de 1 hora y de la nada se te complica y son 4. Ujú. Eh, y deportes de larga duración en general, que creo que al Sí. final sí, son deportes de endurance. Entonces creo que hoy vamos a hablar de qué es, por qué se hace, cuándo no se hace, Ujú. cuánto se come, qué cosas hay que hacer al mismo tiempo que haces esta comida de esta manera y qué pasa con las personas que no aguantan comer durante, o sea, el día del entrenamiento, de la competencia y quieren correr en ayunas. Si es Ya. suficiente con cómo comen el día antes. Ok. Así que, bueno, si quieres cuéntame desde tu punto de vista, ¿qué es la carga de carbohidratos? Bueno, para explicar qué es, necesitamos entender de dónde viene la energía que usamos cuando estamos haciendo un deporte. Entonces, tienen que saber que nuestros músculos son un almacén de energía rápida. Dentro de nuestro músculo, y piensen en cada músculo como una batería independiente. Si tenemos 606 músculos en el cuerpo, cada músculo no puede compartir la energía que contiene con el músculo de al lado. Energía que está dentro de ese músculo es de uso exclusivo de ese músculo y solamente puede ser quemada en ese músculo. Y lo digo así porque por ahí hay gente que piensa que nosotros podemos sacar energía del músculo para sostener nuestro azúcar en sangre y eso no es así, ¿ok? Entonces, para empezar, cada músculo tiene energía rápida. Dentro del músculo puede haber grasa, puede haber carbohidrato y también puede haber creatina. Y el ejercicio de larga duración, para que los músculos se contraigan, generalmente usa el carbohidrato como fuente de energía. Usa todas las fuentes, pero la mayor cantidad, probablemente, digo, dependiendo de lo largo, give or take, vas a usar más carbohidrato o más grasa como fuente de energía. Entonces, em, la grasa es una fuente de energía casi que ilimitada. Tú puedes almacenar un montón de grasa en tu cuerpo. Cada gramo de grasa te da 9 calorías. Si tú eres una persona de 70 kilos con 10% de grasa, creo que tienes como 70.000 calorías a disposición para poder utilizar a punta de grasa. Pero el músculo es un almacén limitado de energía, ¿sí? Entonces, dentro del músculo cabe X cantidad de carbohidratos. El carb loading te ayuda a aumentar esa capacidad. Básicamente, hacemos carb loading para que la cantidad de energía en forma de carbohidrato que normalmente está dentro de tu músculo sea un poco mayor el día de la carrera o el día de la práctica. Me encanta. Ujú. Creo que yo tengo lo mismo en palabras tal vez ultra simples, que Ujú. es, me encanta el ejemplo del tanque de gasolina y cómo lo agrandas Ujú. el tanque de gasolina porque se va agotando en la actividad y tienes Exacto. que ir reponiendo esa gasolina Ujú. durante la actividad también. Así es. Eh, y al final creo que una base también es cómo hacemos que ese músculo sea como una esponja. Exacto. No solamente darle carbohidratos, sino cómo hacemos que el músculo retenga más carbohidrato del que come. Exacto. Que creo que eso es algo que no se habla tanto. Solo se habla de que, hey, come pasta, Ujú. come arroz, come bastante y ya. Sí, porque si nos vamos a lo del tanque que dijiste, tú tienes el tanque, digamos que el tanque es de este tamaño, de este Ujú. vaso, y cuando no estás haciendo carb loading, tú eres capaz de llenarlo hasta el 80%. Pero cuando haces carb loading, puedes llenarlo hasta el 100%, si lo haces bien. Entonces, no es una energía ilimitada, porque eventualmente esa energía se va a acabar, razón por la cual comemos durante las actividades físicas de larga duración, pero en verdad, parte de hacer este carb loading no es que no te fatigues nunca durante la carrera, sino retrasar la fatiga. Y parte de la responsabilidad del comer durante es retrasar la fatiga. O sea, todos los esfuerzos de nutrición para una carrera apuntan a retrasar la fatiga. Ok, me gusta. Ujú. Creo que normalmente, bueno, eso es lo que es, ¿no? Creo que antes de hablar más específico es, y lo puse aquí en mayúsculas en mi nota, dice,
todo se debe probar en práctica antes de hacerlo en competencia. Claro. Voy de nuevo. Todo se debe probar en práctica antes de hacerlo en competencia. Y cuando digo todo, es todo. Ropa, hidratación, carbohidratos y alimentación los días antes. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, Luisfe, tengo competencia en una semana, ¿cómo hago la alimentación de los días antes que me dijeron que hay que comer más carbohidratos? Estamos tarde. Estamos tardísimo porque no... Por ejemplo, alguien que nunca ha hecho carb loading y lo va a hacer para una competencia que no ha ido antes, va a sentirse pesado. Solo por el hecho de que su músculo no está tan adaptado y su intestino tampoco. Y ellos mentalmente no están acostumbrados a haber comido tanto. O sea que hay de todo pasando. Claro. Entonces creo que todo se debe probar en práctica antes de hacerlo en competencia. Entonces creo que el carb loading se hace, ya lo explicaste por qué, pero al final hay una data que dice que se puede mejorar hasta el 15 o hasta el 25% de la capacidad de resistencia a un ejercicio de larga duración. O sea que si no lo haces, puedes tener una afectación negativa en lo que aguantas. Claro. Este fin de semana fue, por ejemplo, y se habló mucho en redes, bueno, ahora que estoy en el mundo de ese, ¿no? De la maratón de Berlín, como hizo como mucho, hubo mucho más calor de lo acostumbrado, que se pareció mucho a Panamá, cuando normalmente se parece mucho a Boquete. Berlín. Sí, bueno, yo no sé cómo es Berlín, yo nunca he ido a Berlín. Ah, yo tampoco. Pero igual era como que, chuzo, la gente que dijo, yo agarro eso tranquilo, les pudo haber ido peor. Sí, imagínate. Mucho peor. Bueno, y también está, nunca, no sé si te ha pasado, seguro te ha pasado, el que te dice que no, yo nunca he hecho carb loading, a mí me da bien. Tú no sabes lo bien que te iría si lo hicieras bien. Todo o sea, el no tiempo, puedes saber, todo el obviamente. tiempo, todo el tiempo creo que hay mucha gente que eso ya me remonta a los geles, los gomitas que dicen, no, yo voy no en uso ayunas nada. y me va súper bien, no tengo ningún problema. Y ahí es donde uno Te iría dice, mejor. sí. Seguro. Y hay un factor adicional, bueno, ya entramos en otro tema, no vamos a entrar tanto en ese tema, pero el azúcar durante el deporte no solo es para darte energía, sino que también ayuda a que el sodio de los electrolitos que te tomes entre a la célula. O sea que el azúcar no es solamente energía, también es un transportador para que el sodio entre mejor a la célula y te mantengas mejor hidratado. Pero bueno, al final queremos mejorar el rendimiento en esfuerzos prolongados. Por eso yo digo exacto, prolongados. ¿Qué es prolongados? Eventos de más de 90 minutos a intensidad media y alta. Por eso tenis en verdad sí amerita carb loading porque no sabes cuánto tiempo va a ser el partido. Claro. Y tus músculos tienen que estar preparados. Ok, o sea, realmente si tú tienes un tenista, siempre le vas a recomendar carb loading para un partido. Sí. Y muchas veces, cosa que la gente no sabe, los tenistas, jugamos 2 partidos en un día. Ya. Un partido de sencillos, de individuales, y un partido de dobles. O sea que en actividad podemos estar en un día normal 2 horas y media, 3. Sin haber sido un partido largo. Yo te lo pregunto porque yo no necesariamente lo recomiendo. Okay. O sea, en tenistas, dices. Sabiendo cómo es el tenis. Ajá. Claro, es que porque estás pensando en un partido. No, yo no lo recomiendo porque la gente se preguntará, ok, digamos que se me acabó la energía del músculo, ¿y ahora qué? ¿No puedo seguir corriendo? Sí sigues corriendo, ¿verdad? Sí, claro. Ya, es porque el cuerpo tiene mecanismos para producir azúcar, ponerla en tu sangre, que llegue al músculo y sigas corriendo. Va a disminuir tu rendimiento deportivo yo pienso, ¿no? Si el esfuerzo es sostenido. En cambio, no sé, tú eres el tenista. Sí. Quizás me equivoco, pero el tenis no es sostenido. Hay unos descansos donde la persona se puede comer un power gel. Sí, ¿no? sí. A cada rato. Sí. ¿Verdad? Entonces, debe ser, yo nunca atendí nada más a ti. Normalmente no atiendo atletas que van a competir en competencias muy serias de tenis, entonces quizás no le he dado la vida importancia, pero ahorita que lo dijiste, si vuelvo a tener a uno, capaz que sí le pongo un carb loading. Pero entonces yo puedo pensar en ciclismo o en running y decirte, dije, bueno, si ellos también tienen la capacidad de comer azúcar durante... Pero no paran. Y eso para mí lo cambia todo. Porque tu hígado hace azúcar, la pone en la sangre, demora, pero en tenis no importa tanto porque paras. Pero te hago una pregunta, ahora que estamos en este debate que me encanta, porque es mi deporte. En tenis tú tienes puntos y solo entre cada punto tienes 20 segundos. Ok. O sea que tienes un punto donde tus pulsaciones tal vez están a 185. Sí. En esos 20 segundos bajó a 160. 150 dependiendo de qué tan fit estés o menos. Y estás así. Entonces tienes después 90 segundos en el descanso. Ya. Que al final entras en 130, 140. O sea que no... Dentro de todo estás descansando de una muy alta intensidad, más no llegas a estar en una baja intensidad. Claro.
Y para mí eso sigue contando Sí, como un esfuerzo 100% sostenido. tienes razón, 100% tienes razón. No lo había visto así. Primero que no sabía los tiempos. Sí. Y ahorita que lo estás diciendo digo, qué huevas son, perdonen. Pero, o sea, beneficio excede los riesgos. Sí, ¿Por qué no haría yo un carb loading? sí. Y creo que ya... Ok. Si entramos a hablar de carb loading, hablamos de cantidad de carbohidratos por cada kilo de tu peso. Por ejemplo, yo peso 75 kilos. Y se habla de que algo es carb loading cuando paso 6 o hasta 8 gramos de carbohidratos por cada kilo de mi peso. Pero si también hablamos de cuántos carbohidratos se necesitan en un deporte donde se entrena de 4 a 8 horas al día, hablamos de 6 a 10 gramos por kilo. O sea que básicamente... Más o menos lo mismo que la dieta normal. Exactamente. A menos que el atleta esté haciendo una dieta para perder peso. Ok, me gusta. Que Que hacen de demasiado. vuelta, como yo no atiendo atletas que van a las Olimpiadas, esos son, o sea, ese es el Vamos- tipo de vamos deportistas para que yo abajo. atiendo. No Ujú. sé a qué tipo de deportistas le estamos hablando aquí, pero veo que vamos a poner los dos puntos de vista, ¿no? Yo creo que al final un deportista que está escuchando esto va a ser una persona curiosa por saber más Para rendir mejor en su deporte, aunque deporte. sea amateur. y también Sí. conocer la base de nutrición deportiva en otras cositas que tal vez no sabía porque Vale, está aprendiendo datos curiosos está aquí. bien. Pero sí, creo que cada Vale. deporte tiene Entonces, su en el su deporte, manera. en el tenis sí, porque pesar más no te quita rendimiento, pero quizás en otros deportes sí. que tengan más o menos los mismos perfiles del tenis, Ujú. si el peso afectara al rendimiento, quizás ahí no lo haría. Digo, en tenis sí afecta, pero ¿Sí? un carb loading no va a afectarte tanto. O sea, no te va a poner 10 libras más pesado, ¿no? Entonces, No, como que entonces vale, no, está no, bien. no. Ajá, entiendo. Ya no dije nada. Ok, No, prosigue. no, pero está cool, está cool, está cool. Me gusta, me gusta. Entonces, al final, eventos de más de 90 minutos a intensidad media alta. O sea que, por ejemplo, una carrera de 5 kilómetros, una carrera de 10 kilómetros, que suele ser a menos de eso. Fútbol. Fútbol yo mando carb loading. Fútbol, mandas carb loading, me gusta. Bueno, eso es lo mismo que tenis. ¿Estás preparado para el tiempo extra? Sí. Pero el partido dura 90 minutos. Sí. O sea que estás preparada para el tiempo extra. Sí, claro. Y hay que estar preparado para el tiempo extra. No, y también es non-stop. No, y ahorita en Panamá yo atiendo muchos adolescentes de fútbol. Están jugando 2 o hasta 3 partidos al día. Sí, Y no quieren desayunar. sí. Y tan Y- así. Pero bueno, eso es un tema... Bueno, que sí es relevante, en verdad, aquí. Ah, claro. Necesitan comer más carbohidratos donde el día antes, claro. 100%. 100%. 100%. Y también por lo de la hidratación, porque juegan en el sol, con el calor, el sodio, lo que dijiste, o sea, 100%. Hay muchas cosas, creo que... Pero al final buscamos rellenar el músculo de energía, así como rellenamos de agua una esponja. Así El músculo es. se vuelve una esponja de carbohidratos. Entonces creo que llegamos al punto de cuánto se come. Yo medio que lo mencioné por Ujú. el cálculo, pero si yo multiplico 75 por 6, vamos a hacerlo, o por 10, vamos a decir que son 450 a 750 gramos de carbohidratos al día. Eso es una locura. ¿Cuántas calorías es eso? 700 por 750, 2008. ¿Qué? Por 4. 3000. Imagínate. 3000 calorías 3000 de calorías. carbohidratos. Pero entonces Eso tú es para usas mí, ¿no? el peso ideal o el peso actual de la... Bueno, porque depende del atleta. Normalmente el peso actual, porque si ya estamos pensando en estas Claro. estrategias, no estamos solo enfocados en bajar. Y si pudiéramos usar masa magra, porque eso es lo que va a hacer esponja. Tu grasa no es esponja de carbohidratos. Totalmente. Interesante. Pudiera buscarlo, yo creo que no he visto. Ahora yo... Pero también creo que no he visto porque la data nunca la vemos en un atleta con exceso de peso, porque entonces También, no sería atleta. es ¿no? verdad, es verdad. Wow, pero buen punto. Ajá. Buen punto, me gusta, me gusta. Sí, ¿para qué voy a dar carbohidratos que no hay donde absorber? Sí. Igual, creo que aquí en el podcast yo diría que empecemos por 6. Sí. Porque es que 10 no llegamos y normalmente, te lo digo, mis pacientes que quieren hacer maratones, quieren hacer ultramaratones, una metodología que estoy haciendo es dije, hey, porque muchos dicen, no, ya yo sé hacer carb loading. Ujú. La mayoría me llega así. La cena de pasta. La pizza, ajá, en el almuerzo. Y llegan, yo dije, ok, ¿tú crees que sabes? Ajá. No empiezo así, No pero, sé, no sé. pero tú crees que sabes. Vamos a analizar tu día, pues. Ujú. Dime qué comes en el desayuno. Y me va contando cada cosa que come. Y yo voy poniendo, bueno, ahí van 60 gramos de carbohidratos. Ahí van tantos gramos de carbohidratos. Nadie llega a 6. Nada llega ni a 200, ni a 12. 200 gramos al día. Porque creen que comer muchos carbohidratos es mucho menos de lo que en verdad es Claro. comer muchos carbohidratos. Entonces, ese ejercicio de analizar qué estás haciendo creo que es súper clave. Seguramente mucha gente que está escuchando esto lo va de una vez a hacer con ChatGPT. Y está cool.
En verdad es un buen ejercicio. Solo que, ¿qué porción le vas a decir? Normalmente tú Ahora, subestimas la porción. ya que lo mencionaste, si yo le pregunto a ChatGPT cuáles son los protocolos de carb loading que existen, Ujú. me tira el de 1960. Oh, wow. I kid you not. Estamos en el 2025. Wow. Han salido 2 o 3 protocolos más. Así que nunca nos van a reemplazar, Luis. Nunca jamás. Ok, me gusta. Entonces, al final creo que básicamente es eso. Pero entonces, si alguien se pregunta, ¿qué voy a comer? O todavía no entramos en la comida y vemos qué otras cosas hay que hacer antes de la comida. Es que si es un paciente tuyo, asumo ya que el paciente ya se atiende contigo de antes. Sí, No nunca es una empieza un persona que carb va a llegar y loading. dije, necesito un protocolo de carb loading. No. No. Entonces, en general, las dietas para atletas que tú hiciste ya tienen una cantidad responsable de carbohidratos y van acorde con el objetivo del paciente. Si este paciente no tenía un problema de sobrepeso, chances are de que ya está comiendo la cantidad de carbohidratos que tiene que comer. Y durante, no sé si pasa, en triatlón pasa, en todos los deportes de endurance pasa, que en la semana previa del A-Race, de la carrera más importante de este atleta, hay un taper, o sea, baja la carga. Entonces, baja la carga y la dieta se mantiene. Sí. Entonces, muchas veces me encuentro a mí misma analizando la dieta y diciendo, no tengo que cambiar nada, porque ya bajó la carga y la dieta era para una carga mayor. Me gusta. Entonces, generalmente, de vuelta, como atiendo atletas amateur, no tengo que mover mucho. A veces algunos tienen menos carbohidratos en la noche y entonces hago un swap ahí y les pongo un poquito más de carbohidratos en la noche y ese es todo el cambio que tengo que hacer. Yo creo que vuelvo un poco a lo que mencioné al inicio, que esos atletas que estás diciendo que se mantienen regularmente es porque ya entrenan muchas horas. Claro. Por ende, ya tú le mandaste una dieta que seguro llega a 6 adecuada. gramos por kilogramo de peso. O sea que creo que depende mucho. Pero también creo que algo que estoy viendo es en la gente que quiere hacer sus primeras maratones. Ajá. Puedo decir que más mujeres que hombres que quieren llegar a un porcentaje de grasa antes de la maratón, pero en esa semana hacer el carb loading. Ajá. Y ahí es donde hay que analizar primero la batalla mental de que, chus, esto es demasiados carbohidratos. Sí. Me voy a engordar para la competencia. Es como un pensamiento que Claro. seguro tú ves hasta más que yo. Lo veo bastante. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué opto por hacer? Esta persona tiene todo este tiempo entrenando depleted y se siente bien. Si yo le doy un poco más sin espantarla, es más probable que lo haga y va a sentirse mejor, porque es un poco más de lo normal. Para mí, para ella, generalmente eso es suficiente. Entonces yo flexibilizo mucho los protocolos, no los hago tal cual. O sea, que no llegas a 6 ni tal vez lo pones a ver tanto así específico, sino como que, bueno, aumentemos más para que tenga más gasolina. Sí, pero esta es una paciente que entrena con 2 gramos al día, 2 gramos por kilo. Sí. Si yo le pongo 5, vuela. Sí, ¿Me entiendes? 100%. Claro. Y para mí eso es suficiente porque la adherencia, porque después no me lo hace. ¿Ves? Porque después se siente muy pesada. O quizás, como su capacidad, ¿se acuerdan de que esto es el 100%? Si su capacidad era 25 o 35 y ella entrenaba bien con 35, con este carb loading pobre va a llegar a 55, se va a sentir Me gusta. pechoncísima. Me encanta tu mindset. Pero yo entiendo que tú trabajas con atletas que son, o sea, más hombres, entonces quizás no están en... Digo, sí veo mujeres, pero mucho más hombres. Pero más hombres. Y, por ejemplo, creo que en ultramaratón, por ejemplo, yo tengo que ser medio idealista. Claro, ahí sí. Ahí sí trato de llegar a 10. Yo no creo que los ultramaratonistas que tengo, una es mujer y el resto son hombres. Sí. Y una es mujer y ya no está buscando, ¿sabes? No está buscando eso, realmente. Sí, creo que ahí es donde, independientemente de que si lo hacemos idealista, o sea, como dice la data, o lo más cercano a tener más carbohidratos, sí es importante analizar dónde están. Porque tal vez piensen que lo están haciendo perfecto y tal vez sí le cabía una taza más de pasta. O un vaso de jugo en el almuerzo y le ayudó a andar por 10 horas, que es lo que duró en la última carrera. Entonces creo que hay otras bases que a mí me gustaría mencionar con este carb loading, que es, bueno, vamos a decir un ejemplo. Creo un ejemplo un día antes de hablar con las bases, que se puede decir que depende de la persona, pero muchas veces son, dije, 3 rebanadas de pan en el desayuno. Y tú dices, chuzo, pero ¿cómo me va a caber todo eso? Y la primera cosa que yo veo en el consultorio es que no quieres bajar proteína, ni grasa, ni vegetales. Entonces, así obviamente no te va a caber más carbohidratos. No, claro. En carb loading yo recomiendo bajar full proteína, normalmente a un poquito hasta menos que el celular, o sea, súper pequeña, para que te quepa más carbohidratos. Vale, cuando yo di la actualización de nutrición deportiva hace años, la nutricionista que nos dio el curso, ella habló de gramos por kilogramos, pero también habló de porcentaje.
Entonces, el porcentaje de la dieta nos Me dijo gusta. que 80% tenía que ser carbs. Entonces, si ese 80% más o menos que como que se igualaba a los gramos por kilogramo Ujú. de la persona, el otro 20%, o sea, que la cantidad disminuye muchísimo Sí. de proteína y grasa. Y es importante hacer una diferencia entre cuando vas a hacer un carb loading para un entrenamiento y cuando vas a hacer un carb loading para una carrera. Porque durante un entrenamiento, como lo haces a cada rato, no queremos perjudicar tu dieta general. No queremos que haya un cambio muy grande. Sí. Queremos que haya más carbohidratos, pero no queremos perjudicar tu masa muscular ni nada de eso porque los entrenas a cada rato. Pero el día de la carrera lo que nos importa es el performance. Puro carbohidrato. Entonces ese día no nos importa y no debería importarte tampoco Ujú. no priorizar la proteína. 100% Porque es de acuerdo. un día, es el día de la 100%. carrera. Y creo que eso es lo de la adherencia, creo que eso es lo más importante, que tienes tanto miedo a dejar la proteína que no la dejas Ujú. el día antes cuando en un día no vas a perder todo el músculo No. que venías ganando por meses No, comiendo además- suficiente proteína. Además, ustedes no tienen idea de la cantidad de proteína que tienen los vegetales. O sea, el arroz, las menestras, etcétera, Sí, que te sí va a tienen. tocar comer más. Muy poco probable que te vayas por debajo Sí. en proteína. Estoy completamente Ujú. de acuerdo. O sea que, digamos, podemos tener, te voy a decir unos ejemplos que he hecho. 3 rebanadas de pan, blanco idealmente, porque también normalmente mandamos una dieta baja en fibra para absorber más carbohidratos y no, la fibra es un carbohidrato que no se absorbe literalmente, por ende se Ujú. elimina. Y eso lo voy a hablar después. Pero a veces hasta, además de los 3 rebanadas de pan, mando de que un vaso de jugo, 8 onzas, que son tantos gramos de Sí. carbohidratos como 2 panes. Y Claro. no te llena igual. No. Y ya ahí metiste 75 gramos de carbohidratos Claro. en una comida, con 3 panes y un vaso de jugo. Yo 100% mando meriendas. No sé si tú, pero siempre mando Sí. meriendas, aunque ellos no hagan. Que ya te digo que no cambió mucho la dieta estándar de la persona. Interesante. Yo le pongo, como yo trabajo mucho con personas con resistencia a la insulina, Ujú. yo le pongo mucho énfasis al timing del carbohidrato. Yo trato de que la persona coma más carbohidratos en esa semana previa, pero esos carbohidratos rápidos como el jugo solamente los pondría si en verdad me hacen falta y cerca de su ejercicio. Porque Sí tienen resistencia a la insulina. Es Sí. importante aclarar eso. No es que estás Sí. en contra de lo que yo digo, sino No, que si es no. una persona con resistencia a la insulina, ahí, harías eso. Sí. Ya, clarito. También te voy a decir, persona con o sin resistencia a la insulina, el carb loading se mejora post-workout. O sea, tu músculo es más esponja de carbohidratos Ujú. apenas terminas de entrenar. Entonces, también, yo creo que también priorizaría la energía rápida, los carbohidratos rápidos post-ejercicio. Ujú. Igual, digo, si es una persona que no tiene ningún problema de peso, no le interesa bajar ni una libra de grasa, de verdad que hasta miel de abeja le doy a cualquier hora, Sí. ¿me entiendes? Sí. Pero sí tomo mucho eso en cuenta. Yo creo que es porque trabajo mucho con mujeres. Sí, creo que eso es una diferencia clara. Tal vez yo veo más atletas full performance en ese momento. Sí. Es decir, que cero Claro. enfoque en bajar, cero enfoque en hormonas, Sí. full data de cuántos carbohidratos comemos. Y si se están preguntando por qué es importante lo del peso, o sea, no es que soy pesocentrista ni nada, pero a ver, si tú vas a correr una ultramaratón con 10 libras de peso muerto encima, tu performance va a disminuir. O sea, para mí es más importante, es muy importante. Es como esta gente, estos ciclistas que pagan miles de dólares para bajarle una libra a su bicicleta. O sea, ¿me entiendes? Esto es gratis. Qué locura, Sí. qué locura. Bajar libras tú es gratis y te mejora tu rendimiento deportivo seguro. Ok. Entonces pasamos, por ejemplo, yo mando meriendas, tal vez un emparedado de mantequilla de maní con mermelada, ahí tienes como 45 gramos de carbs Sí. en cada uno, 2 paquetes de galletas marías en la merienda de la tarde o algo así, a veces un licuadito de fruta si quieres meterte algo así. Ahí ya mando 2, 3 o hasta 4 tazas, dependiendo de la persona, de algún carb, si pueden comerlo. Sí. Por ejemplo, para mí el carb que más carbohidratos tiene, sin llenarte mucho, es plátano maduro. ¿Sí? Un plátano maduro. Uy, yo siento que me llena horrible a mí. ¿En serio? Tiene mucha fibra. Yo le pongo arroz blanco pelado. Pero sin mucha gente menestras. siente que es muy seco y no se lo come todo. Sí, pero... Pasta es el que mejor me va, ¿no? Sí, O sea, claro. pasta con... Sí. Sí. Y papas blancas. No Papas soy tan fan. blancas también tiene mucha fibra. Siento que llena. Sí. Yo una vez vi un documento de un estudio que se hizo en Inglaterra sobre... se llama la escala de saciedad. Ujú. La papa es el alimento con mayor mira escala tú. de saciedad. Obviamente con la cáscara llena más que sin la cáscara por la fibra, ¿no? Pero se puede. Avena, pancake. Me encanta. Pancake, Avena y me encanta. pancake. Waffles de desayuno. Uf, belleza. buenísimo. Belleza. No, pero ¿por qué no? ¿Por qué en el desayuno? Yo lo doy a ver a mi hijo antes de ir al fútbol. Nice. Sí, o sea, él tiene
5 minutos entre que toca, machica en la casa, se cambia y me voy con la avena en un vaso así y él se lo va comiendo. Me gusta. Energía rapidísima, Me 45 gramos de carbohidrato. Claro. Bueno, ok, un buen snack. Un buen Claro. snack, me gusta, me gusta. Y no se riega y no me llena el carro de migajas. También es importante que la fibra no tan importante. O sea, queremos normalmente el día antes una dieta baja en residuos. Sí. Porque queremos prevenir lo más posible al día siguiente problemas gastrointestinales y ganas de ir al baño mientras estás corriendo. No sé qué. Por ejemplo, el otro día tenía uno de ultra y me decía, yo como arroz con menestras en el almuerzo y en la cena. Yo no mandaría tanta menestra. Porque llena buco primero Claro. y puede darte gases. Y tú no quieres estar de que... ¡Pra! ¡Pra! ¿Por qué hice eso? No sé, pero Pero Shame. creo que es básico. Estamos hablando de arroz, pan, papas, sin cáscara, pasta, bebidas, jugos, frutas. Frutas, uvas. Delicioso. Hombre, ¿qué hora es? Delicioso, sí, son las 12. Y ya, básicamente es eso. Eso en grandes cantidades. Yo siempre, cuando vemos la imagen del plato, es la mitad del plato o hasta 3/4 del plato con carbs. Y lo otro es poca proteína, Claro. sin fibra ni Y ni tratar de no vegetales, comer tantos vegetales. Ajá. Y ya, en verdad eso es. No es más Sí, complicado no, que no, eso. Eso es. Lo otro es que creo que ahí es donde tú lo mandabas diferente y me llamó la atención. Que es que yo normalmente mando una dieta, no entrenar el día antes Ajá. para no usar nada de glucógeno. O sea, que Sí. nada del carbohidrato del músculo lo quiero usar. Yo quiero Sí. almacenarlo lo más posible. Sí, porque pero- recuerden que el carbohidrato que está dentro del músculo es de uso exclusivo del músculo y solo se quema en el músculo. Y entonces entiendo. Ujú. Tiene sentido. Ese protocolo existe. Ese protocolo existe. Es como el más estándar. Es el más Pero tienes estándar. otro que me gustó mucho, ¿no? Sí, porque, pues, como te digo, este se llama protocolo de Hansen. Ujú. Fue publicado en Journal of Applied Physiology en el 2002. Y es un protocolo que tiene una vaina que se llama Activation Run, Ok. que es para activar las fibras musculares, por lo que dije antes, que el músculo es más esponja de carbohidratos si lo acabas de usar. Ujú. Entonces, si yo quiero aumentar la absorción de carbohidratos en el músculo, que es básicamente lo que es el carb loading, el Activation Run promueve eso. Entonces, es un run súper corto. El protocolo es que antes del mediodía del día anterior, tú hagas una corridita, 10 minutos de warm-up, 3 minutos y medio de sprint y 10 minutos del cooldown. ¿Por qué así? Porque estás tocando las fibras rápidas del músculo y las fibras lentas. 23 minutitos nomás. Sí, exacto. Pero suave. Solamente es rápido 3 minutos y medio. Y eso es para tocar fibras rápidas. Sí, que son las que te ayudan a hacer el ¿Hay sprint alguna final. persona que le mandaría full eso y alguna que no? No, yo le mando esa a todo el mundo Oh, wow. por el tipo de pacientes que yo veo. Ya, que suelen ser más Sí. resistentes a la insulina. Yo no le mando eso a un ultramaratonista. Ok. A un ultramaratonista yo me enfoco más en lo de los gramos de carbohidratos las semanas previas, etcétera. Cool. ¿Sí? Pero lo que yo no hago, que se estilaba mucho antes, que veo que tú tampoco haces, es el depletion. Lo que se hacía antes, en 1960 y 1980, que son los otros dos protocolos que existen, es que se obligaba a la persona a entrenar en depleción. Le quitaban los carbohidratos por 3, 4, 5 días, una semana, 10 días. La persona entrenaba así y eso aumentaba la captación por un músculo que estaba en starving, estaba muriendo de hambre. Entonces, en la semana siguiente se le daba los 80% de carbohidratos y entonces el músculo recogía más porque le faltaba. Ujú. ¿Sí? Pero eso se dejó de hacer porque la gente se lesionaba, porque estaban entrenando en Sí. depresión, etcétera. Era peligroso, pues, Sí, por decir claro. algo. Pero fueron los primeros protocolos que existieron Wow. y de ahí salieron los demás. El que se usa ahora es aumentar la cantidad de carbohidratos y ya, Sí. mientras que la persona entrena con normalidad. Si la persona entrena con normalidad, no necesitas hacer ese sprint, porque ya estás entrenando y el entrenamiento aumenta la capacidad del músculo de absorber carbohidratos, o sea que ya te ayuda a hacer carb loading. Pero yo concentro la mayoría de las calorías de carbohidrato de mi paciente después de ese activation run, Ujú. o el activation run lo pongo solamente si el entrenador no le asignó un entrenamiento. Si el entrenador le asignó un entrenamiento, Ya que haga se eso. usa con ese entrenamiento. Y obviamente yo no paso por encima del entrenador. Yo le digo al Claro, hay paciente, que hablar este es mi con- protocolo de carb loading, dile a tu entrenador si esto cabe dentro de tu Me protocolo. gusta de esa manera. Y lo probamos mucho antes. Me gusta. Ah. Ok. Y bueno, da buenos resultados. Me ha ido bien con eso. Digo, no le veo ningún riesgo grande. Simplemente creo que es diferente. Y Más creo- que nada por la adherencia. Un día. Sí. Pero creo que tiene que ser hablado con el entrenador. O sea, Claro. para mí esa es la clave, ¿no? Yo nunca paso por encima. Sí. Siempre le digo, esto es lo que yo hago, dile y vemos qué hacemos, ¿no? Me gusta, me encanta, me encanta. Ok, bueno, creo que eso es lo que es carb loading. Creo que me lleva a un tema más, no porque es carb loading, porque carb loading normalmente hablamos de 1 a 2 días antes.
de las carreras. Yo creo que yo mando un día antes normalmente. En ultra mando 2 solo por el hecho de que es una locura estar corriendo 10, 20 o 24 horas. Sí. O sea, es demasiado loco, pero bueno. Entonces creo que eso me lleva... Normalmente me preguntan, si llevo comiendo más carbohidratos el día antes, entonces puedo ir con más confianza a entrenar en ayunas. Y tiene sentido la pregunta porque si lo ves como un tanque de gasolina, la gasolina no se agotó al dormir porque el glucógeno del músculo se mantuvo intacto. Pero también pensamos en cómo llega tu cuerpo y no solo tu músculo, si tiene carbohidratos o no. Y normalmente sí se manda a comer antes de competir. De competir, sí. Sí, que es como 2 horas antes de competir te comes algo. No tan grande porque ya vienes con buco de carbohidratos del día anterior. Pero sí se suele comer. Yo sí hago en el Race Day Plan, sí yo pongo todo gira alrededor de la hora a la que sales. Ponte, tú vas a hacer la maratón de Berlín y tu wave sale a las 11 de la mañana. Hay que ¿Cómo comer, comes? no, tienes que comer. Bueno, la comida previa, según el protocolo que yo manejo, es o 1, o 2, o 3 horas antes de la carrera. Si es más de 3 horas antes, ya no es la comida previa, ya es una comida. Entonces, si sales a las 11, tu comida previa sería a las 10, o a las 9, o a las 8. Y dependiendo de cuántas horas antes, es cuántos carbohidratos. Por ejemplo, si es 1 hora antes, es 1 gramo de carbohidrato por kilo de peso. 2 horas son 2 gramos, 3 horas son 3 gramos. Y ya, y bueno, eso, y ahí vamos viendo el desayuno. Hay pacientes que no es su A-Race, por ejemplo, voy a levantar y voy a correr un 10K aquí en la cinta costera. O sea, si puedes pararte e irte, son 10K, no son 90 minutos. Exactamente. Entonces, podrías irte sin el gel, pero tampoco te va a matar riesgo-beneficio. Tampoco te va a matar tomártelo 15 minutos antes, si eso es lo que quieres hacer. Tío, si alguien tiene un Google a mano, van a ver que arribita dice 5 minutes before every ¿sí? 45. Ajá, exacto. Que es literal como lo que es recomendamos. eso. Sí. Entonces, riesgo-beneficio. Si eres una persona que he visto, yo no sé si tú los has visto, dices que no, es que mi objetivo es correr una maratón sin geles. Why? El hecho de que puedas no quiere decir que debes hacerlo. Nadie te está diciendo que no puedes. Y no te da más lograrlo sin Exacto. eso. O la que yo he visto es como que quiero no comer geles porque son productos procesados artificiales y quiero hacerlo natural. Con miel, con dátiles, con Eso guineo. entra dentro de la categoría de Functional Food Products para el deporte. Y muchas veces los que tienen fibra o tienen mucha más fructosa que el mismo gel, tiene más riesgo de tener problemas gastrointestinales. Por eso usamos los geles. Claro. Pero bueno, solo en 90 minutos o más, ¿no? Ok, me gusta todo lo que hemos dicho y son las bases. Creo que no es más que eso. Ya lo otro es hidratación, ya lo otro es qué estás haciendo ahorita mismo versus lo ideal y cómo nos logramos más acercar a lo ideal. No necesariamente que tienes que hacer lo mismo siempre. Y bueno, para resumir, ¿no? Para resumir, el carb loading es una forma en que tú ayudas a tu cuerpo a tener más reserva de energía disponible durante una carrera de más de 90 minutos. Esa es la clave. De una actividad. Yo siempre hablo de actividad. Sí, una actividad física de más de 90 minutos. Y al final, si sueles hacer actividades físicas de más de 90 minutos en tu día a día, ameritas comer más carbohidratos, casi lo mismo que un carb loading. Claro. Pero no se le llama carb loading. Esa es tu dieta diaria. Ahí lo ideal es que te lo diseñe un nutricionista. 100%. Sí. Digo, yo creo que de lo que más veo cuando llega un atleta la primera vez es que le faltan carbohidratos. Quizás para un niño es intuitivo. Tú vas a ver que un niño atleta que no tiene información de nutrición Come buco carbohidratos. Como carbohidratos, él hace caso a su cuerpo, lo hace. Pero cuando somos adultos tenemos esta contaminación, este ruido que nos confunde y no nos permite tener conexión con los cues, los internal cues, ¿cómo se llama? Las señales intrínsecas del cuerpo, porque hay ruido visual, hay ruido, uno no sabe a qué hacerle caso y qué no, y eso no te permite realmente seguir tus señales. Entonces no es intuitivo para un adulto en el mundo de hoy saber cuántos carbohidratos necesita comer siendo atleta. Sí. Aunque te lo traigas desde niño. Y creo que como vemos tanto en redes y que qué es bueno y qué es malo, piensa, no, mucho arroz es malo. Seguro. Entonces, como no es intuitivo, recomendamos que vayas, si eres un adulto, tratando de incursionar en algún deporte, quieres mejorar tu rendimiento deportivo y eres adulto, te recomiendo que te asesores con un nutricionista que te lo diseñe para que apagues el ruido y o sea, imagínate que tengo que ir a otro país, entonces yo me leo un manual para ver cómo volar un avión. Me podría ahorrar todo ese tiempo y hacerlo de una manera bien hecha si voy y me asesoro. Nosotros hemos visto decenas, si no cientos de personas que le hemos mandado este protocolo. Exacto.
Entonces es como que no es algo nuevo Sí. para nosotros. Sabemos la experiencia de qué cae mal, qué no cae mal. Por ejemplo, mucha gente en su carb loading creo que usa buco pasta. Sí. Me encanta la pasta. Pero muchos usan pasta Alfredo con una cantidad de salsa blanca Sí. que no necesariamente te va a caer bien o te va a hacer dormir bien. Porque creo que Sí. se nos olvida ese punto. Tampoco quieres una cena tan pegada a tu hora de sueño, con tanta cantidad de carbohidratos, Sí. que afecte tu producción de melatonina y tu sueño profundo. Exacto. Y ese lo veo cuando meten pasta blanca, porque la salsa blanca toma Claro. 2 hasta 3 horas en hacer la digestión, ¿no? Bueno, y estarán las personas que hacen carreras de menos de 90 minutos y hacían carb loading y se estarán preguntando, ¿y qué? Entonces, ¿ahora qué hago? Come normal. Lo más importante en tu caso, que eres una persona que solías hacer carb loading cuando no lo necesitabas, es hidratarte bien y dormir bien. Ujú. Eso tiene un mayor impacto en tu rendimiento deportivo mañana que un carb loading cuando no lo necesitas. Y bueno, si después quieren que hagamos un episodio de carbohidratos durante, se puede hacer. Sí. Pienso que es mucho más personalizado de lo que es el carb Sí. loading, porque Sí. depende mucho del feeling de cada uno y si tuviste problemas o no. Pero creo que como tú una vez dijiste en el episodio número 2 de Proteína 101, que todo el mundo debería tener batido de proteína, creo que si corres algo de 90 minutos más o hasta de 90 minutos o menos, 5K o hasta 10K, Sí, tienes que tener azúcar. tienes que tener algo en el bolsillo. Sí. Porque si te da la moridera, porque algo hiciste mal, Estás allá tirado para ¿estás empezar. listo? ¿Estás listo para meterte ese gel y revivir? Sí. Incluso, algo que la gente no sabe es que en deportes de menos de una hora, de muy alta intensidad, solo con un sip de algo de azúcar, un Gatorade o algo así, sin tragártelo, ya te llega Levanta señales. muerto. Sí, ya te llega al cerebro y ayuda a otro nivel. Que en tenis hacemos mucho eso. ¿Sí? O sea, que te tomas un sip, lo escupes, Ajá. porque no quieres que te dé como el Yo dolor de hacía yegua, full ¿no? eso. Eso, Yo hacía full eso tiene esa evidencia vaina. científica. Claro, porque se absorbe, ya tú empiezas a digerir eso en la boca. Es que hay una hipótesis que he visto en un par de webinars que hablan de que lo de los carbohidratos durante los geles no es tanto para el músculo. O sea, eso es una hipótesis. Porque obviamente, Digo, sí es para el músculo, pero hay otras cosas, ¿no? Hay No. otras cosas. escucha, Ajá. que se puede creer que no es tanto para el músculo. Porque el músculo puede aguantar sus 4 horas, Sí, ajá. sino para la mente. El azúcar realmente que te Ah. estás metiendo durante es más para mantenerte activo, para tener buen rendimiento que para el músculo Puede como tal. ser, porque puede tener un efecto... ¿Cómo tú analizas el efecto placebo de esa? No Eso, puede. eso es un hueco que hay ahí, porque el rendimiento mejora. Eso es lo que queremos saber. Sí. Daño no hay. No sabemos por qué, pero mejora. Ya. Ajá, eso es lo que es. Ya. No sé por qué. Y eso me pareció súper interesante porque, bueno, te pone a pensar, ¿no? Claro. Que somos bien mentales. Y Claro. por eso, otra recomendación última que doy es, come cosas que te gusten, porque este es un día de estrés, el día antes de una competencia y no vas a estar forzándote la comida. Come algo que te Claro. guste. Así que, bueno, mil gracias por participar en este episodio, segundo episodio full deportivo, porque hablamos también de suplementos específicos para el deporte a inicios de este año, que para mí, súper buen episodio si estás Sí, buscando pero suplementos para el oye, deporte, tú ¿no? estás corriendo ahorita. Ujú. Yo corrí hace años, muchos. Cuando yo Oh, corría, tampoco tanto. cuando yo hacía triatlón, habían Ujú. 60 personas en las carreras. 100. ¿Cuántas personas hay hoy En, día? en el triatlón, dices. En general. O sea, sí, en triatlón habían 60, 70 personas, pero tampoco estaban los circuitos que hay hoy Ah, día. me estás diciendo que yo soy mainstream. No, yo lo que te estoy diciendo es que esto no es solo importante para el atleta. No Ya. solamente importante para Sí. el atleta, porque ¿cuántos de ustedes que nos están oyendo, que les gusta este podcast, no han corrido una carrera de fin de semana o tienen un objetivo de correr un 21K, etcétera, etcétera? Entonces, Entiendo. tengan esta información porque así es verdad, sí, el carb loading se estila usar mucho en atletas competitivos, pero no es que no tiene aplicación en atletas amateur y corredores de fin de semana. Me encanta. Buen final. Bueno, si les gustó este episodio, déjenos 5 estrellas en Spotify. Si están buscando algún otro episodio, ya sea deportivo o otra cosa, déjenos sugerencias aquí abajo porque al final creo que lo que buscamos es comunicar algo que te sea productivo para ti, que estés buscando aprender para ti y bueno, que puedas escuchar en el tranque, que creo que es lo que normalmente está pasando, ¿no? Cerramos ya. Y